Hola, hola, bendiciones en esta tarde de lunes 7 de octubre del año 2024, celebrando justamente la memoria de Nuestra Señora del Rosario. Esa oración que tanto bien ha hecho a la iglesia y a y a muchos santos, porque le ha permitido meditar la vida de Cristo, porque aunque se quiera decir lo contrario, el rosario es cristocéntrico, desde la figura de aquella que lo tuvo en el vientre y aquella que se ha convertido en modelo de recibir la palabra de Dios, escucharla y volverla a práctica, guardarla en su corazón y vivirla en el servicio, como lo es nuestra Madre Santísima, la Virgen María. La liturgia de la palabra de hoy nos pone en relieve una pregunta en boca de un doctor de la ley. Es muy interesante porque es una pregunta entre comillas de prueba, como lo bien lo explica Lucas. Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Es muy interesante porque en esa primera instancia pues él debería saberlo, y Jesús le responde justamente con esa experiencia de su conocimiento. Bueno, ¿qué dice la ley? ¿Qué está escrito en él? ¿Qué lees en ella? Es decir, ¿cuál es tu aproximación? Y bueno, el doctor le responde, la clásica: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda su alma, con toda tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, y entonces Jesús le dice que sí, que ha comentado correctamente y que sí, que viva eso y aún así y se mantendrá en el camino de la vida. Pero dice que el doctor de la ley le quiere, pues, justificar, es decir, profundizar en aquella respuesta, pues, recordemos que lo ha hecho para probarle. Y entonces Jesús utiliza una parábola que es la del buen samaritano. Es muy interesante los personajes que se reflejan y todo eso, porque dice que un hombre iba bajando del camino de Jerusalén a Jericó, es decir, iba saliendo, pues, del pueblo de Jerusalén, y ese que cayó, pues, justamente víctima de unos maleantes. Y lo interesante son las figuras que aparecen los personajes. Evidentemente, la persona que cae herida, y unido a eso también, pues, dice que aparece un sacerdote que pasó de largo, lo vio, y un levita que también corrió, no se compadeció, y muy probablemente porque tenían miedo de pasar el mismo suplicio. Y al final, vean qué interesante que dice que es un samaritano el que le atiende. ¿Por qué es importante esto y por qué Jesús utiliza justamente en esta parábola esos personajes? Porque el sacerdote y el levita eran esas figuras de religiosidad propias del pueblo de Israel, eran aquellos que se encargaban del culto, eran aquellos que pues estaban en ese servicio constante, mientras que el samaritano era una persona que dentro del contexto bíblico eran despreciados, eran tomados como paganos, pues tampoco tenían, digamos, ellos no se acercaban a Jerusalén, había un fuerte conflicto entre ellos y más bien, pues, había una cierta, pues, pelea entre ambos pueblos. Incluso recordamos en uno de los evangelios de la semana pasada cómo Jesús no le permiten entrar a una ciudad de samaritanos porque se dieron cuenta que iba para Jerusalén. Entonces, Jesús aquí pone de relieve algo muy importante, muy claro, que es que el conocimiento no necesariamente es un sinónimo de vivencia. Y lo pongo de otra manera, de nada me sirve a mí conocerme las encíclicas, saberme la Biblia de memoria, conocer pues justamente todos los documentos de la iglesia, saberme el catecismo de la iglesia católica numeral por numeral, en fin, si al final no se expresa en una vivencia real y certera de lo que es la caridad evangélica. Eso es justamente lo que el Señor viene a decirle, y claramente. De hecho, me recordaba una unas bellas fábulas, dibujos animados sobre textos de la Biblia cuando justamente se referían a esta parábola, e incluso el doctor de la ley le costaba mucho decir que el más misericordioso era el samaritano. ¿Por qué? Porque él sabía y él tenía claro de que no eran personas no gratas. Pero unido a que la experiencia del amor de Dios se vive, y es importante que hagamos testimonio del amor de Dios, por otro lado, es importante también aprender que el amor de Dios se puede manifestar en los lugares y en las personas tal vez que menos lo estemos esperando. Pero cuando hay fe, cuando hay amor y disposición, el Señor actúa. Y ahí que es importante, y bueno, dentro de todo
este contexto que hemos tenido últimamente sobre el diálogo interreligioso y también pues comentarios van y vienen sobre ciertas expresiones del Papa Francisco, entender que Dios sigue actuando en la humanidad, porque si no es justamente por esa introducción en el bautismo el que nos hace hijos de Dios, también por el hecho de ser pensados por Dios, algo de su gracia está en cada uno de nosotros. Y ahí lo que tenemos que pedir es que aquellos que verdaderamente tienen un corazón dispuesto y anuente a el bien que viene de Dios, en algún momento lo abran para tener pues una idea completa y una profundización completa en el misterio de Cristo a través de su iglesia. Pero es parte del proceso de acercamiento que tenemos que buscar y es parte de la oración que debemos de vivir para que esto sea de esa manera, pues algo de gracia y algo que se vaya dando según la disponibilidad de los corazones de aquellos que quieren vivir según esa ley natural, esa ley del amor que Dios ha infundido en nuestros corazones. Y es que de ahí entra otro tema que es muy importante y es el que, pues justamente nos propone la primera lectura tomada del libro de los Gálatas, cuando Pablo llama la atención de la comunidad de Galacia. ¿Por qué? Porque han querido o se han alejado mucho del evangelio que han recibido por estar escuchando y poniendo la atención a ciertos comentarios y cosas que verdaderamente no vienen al caso. Hoy vivimos en una realidad muy interesante, donde muchos, entre comillas la frase, teólogos, quieren pues poner en tela de juicio, en tela de duda el misterio de Cristo y quieren racionalizar todo y demás. Y al final pues quieren y terminan golpeando la fe de los más sencillos y humildes. Ya Cristo se presentó para lo más importante que es redimirnos y que verdaderamente el Evangelio, más que un conjunto de doctrinas, un conjunto de palabras, un conjunto de situaciones, es realmente una persona que se ha adentrado en la vida del ser humano, que es una persona que ha entrado, si aun siendo Dios, ha asumido nuestra condición y ha querido darnos vida y vida en abundancia. Y a partir de su testimonio de amor, nos ha marcado el camino, como él decía, porque él es el camino, la verdad y la vida. Entonces ahí tenemos que tener esa certeza de verdaderamente buscar lo que el Señor nos ha dejado, nos ha enseñado y nos ha permitido vivir, y eso es solo a través de la iglesia, en función de lo que el magisterio pues justamente enseña. Porque también es cierto que lo que es anteriormente ciertas doctrinas y enseñanzas que van en contra del evangelio también vienen incluso de personas que están dentro de la iglesia, incluidos sacerdotes, obispos, laicos comprometidos, diáconos, formadores. Entonces, hay que pedir ese discernimiento al Espíritu Santo para verdaderamente poder vivir con ese entusiasmo y esa gracia lo que Él tiene dispuesto para nosotros, y no renegar de eso por nuevas tendencias, por nuevas enseñanzas, que lo que buscan es, pues, laxificar el evangelio para que siga las corrientes de humanas, las corrientes del mundo. Por eso hoy, pues, como dice también el Salmo, alabemos al Señor de todo corazón, que Él tome conciencia y control de nuestro corazón, de nuestra vida. Ya lo decía justamente el mismo Jesús, donde está tu corazón, ahí está la vida. Ahí está tu tesoro porque ahí emana la vida. Y entonces, pues que sea el Señor, su palabra, ese anhelo de cielo, ese llamado constante y búsqueda de santidad, aquello que nos impulse a vivir según lo que Él nos ha enseñado, lo que Él nos ha pedido, lo que Él quiere de nosotros porque son sus obras grandes y dice para todo fiel dignas de estudio. Vea lo que Dios ha hecho en su vida y dése cuenta que el amor de Dios traspasa y va más allá de cualquier cosa y que con solo como dice Santa Teresa, solo Dios basta, a pesar de las dificultades, a pesar de las trifulcas, a pesar de los problemas. No dejemos de confiar en Dios, que tanto nos ama, que nos ha redimido y que se ha querido vincular con nosotros a través de su alianza. Entonces, como María, como decíamos al principio de la reflexión, que aprendió a escuchar y producto de la escucha y aceptación de la palabra se hizo carne y justamente se instauró en su vientre virginal, así como ella fue capaz de llegar hasta la cruz y es justamente aquella que nos ha antecedido en esa gracia, pues es por su asunción gloriosa. Podamos descubrir en el rezo del Santo Rosario, también desde su misma mirada, ese amor ante el Hijo que aparte de Hijo es Dios, que aparte de Dios
es hijo y que como hijo cuida de sus hermanos, que somos cada uno de nosotros. Pidamos al Señor verdaderamente vivir ese mandamiento nuevo, que no es tan nuevo, sino que es marcado en nuestra experiencia, ese mandamiento del amor que debe identificarnos como cristianos. Y desde ese punto y de esa vida, poder seguir dándole gloria y honra al Señor y que los demás le conozcan. Nuestra Señora del Rosario ruega por nosotros.